Un cordial saludo a todas las personas que hoy se encuentran participando de la Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional 2021. Mi nombre es Ángela Calderón, yo soy psicóloga de la Corporación Sisma Mujer y hoy tendré el agrado de poder compartir con ustedes algunos conceptos, cifras y reflexiones frente al tema de las violencias contra las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, y ustedes se estarán preguntando por qué violencias contra las mujeres específicamente. Entonces les cuento. La Organización Mundial de la Salud ha definido la situación de las violencias contra las mujeres como un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las mismas se ejercen contra las mujeres de manera sistemática, es decir, que estas violencias afectan a mujeres y niñas sin importar su edad, su raza, la clase social, la religión, la orientación sexual o cualquier otra distinción. Estas violencias se dan en todas las regiones del país y suceden en todos los espacios, es decir, que ocurre en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte, en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y sin duda en los propios hogares. Y quienes cometen estas violencias en su gran mayoría son hombres. Entonces, los objetivos, siguiente diapositivo, los objetivos de este espacio y de esta charla es, bueno, por una parte, fortalecer los conocimientos que se tienen en el tema como una manera de prevenir la ocurrencia o la repetición de hechos de violencias contra las mujeres. Dos, generar compromisos en quienes están hoy asistiendo a esta feria para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Y tres, la transformación de los escenarios en los que las mujeres son consideradas como menos valiosas e importantes y en los que sabemos las violencias contra las mujeres son el pan de cada día. Entonces, les invito a que en este espacio del día de hoy tengan también presentes las obligaciones que tenemos como integrantes de esta sociedad. Y es que tenemos que tomar parte activa en la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de violencias contra las mujeres, apuntar a que éstas se eliminen y específicamente como hombres también asumir un compromiso de abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres. Y como mi interés en esta charla es que ustedes asuman también ese rol activo, la idea es que a medida de que yo les vaya compartiendo cifras y conceptos relevantes, ustedes se vayan preguntando si lo que yo les digo les resulta familiar y si a partir de esta información ustedes creen que como mujeres han sido víctimas de una situación de violencias por el hecho de ser mujeres y que como hombres se pregunten también si han llegado a cometer hechos de violencia contra otras mujeres. Y a medida que ustedes se vayan respondiendo estas preguntas, me interesa también entonces que como mujeres identifiquemos qué herramientas podemos tener a la mano para denunciar y recibir atención si se está siendo víctima de violencias y también apuntar a la prevención de estas violencias y que como hombres puedan revisar si en algún momento han cometido estas violencias y cuáles pueden ser los compromisos que pueden asumir para que éstas no tengan ocurrencia en sus vidas y escenarios cercanos. Y ahora que les he dejado esta invitación, entonces voy a compartir con ustedes algunas cifras que nos van a ir permitiendo conocer la realidad y la magnitud de esta problemática. Entonces, en América Latina, según encuestas nacionales de 6 países de la región, entre el 60 y el 76% de las mujeres, esto es alrededor de 2 de cada 3 mujeres, ha sido víctima de violencia por razones de género. En promedio, una de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y o sexual, donde el perpetrador de estas violencias era o es su pareja, lo cual sabemos conlleva a un riesgo letal de la violencia que es el feminicidio, es decir, el asesinato de la mujer por el hecho de ser. En Colombia, puntualmente, en el año 2020, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de 7 personas que fueron víctimas de violencia sexual, 6 fueron mujeres. Por lo menos una mujer durante el año 2020 fue agredida cada 34 minutos,
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General nos dice que cada 19 minutos ocurrió un hecho de violencia sexual contra una mujer. Y de todos los hechos que llegaron a la Fiscalía por violencia sexual, se encontró que entre el 85 y el 86% de las víctimas de estas violencias fueron mujeres. Frente a la violencia intrafamiliar, tenemos que en el año 2020 al menos una mujer fue víctima de este tipo de violencias cada 6 minutos y medio. Y del total de las víctimas, la fiscalía nos dice que el 75% de las víctimas son mujeres. Ahora, frente a la violencia de pareja, que es una violencia específica y que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, tenemos que en el año 2020 se realizaron 30.551 exámenes médico-legales a personas que fueron víctimas de violencia de pareja. De este total, el 86% de las víctimas fueron mujeres. Entonces, estas son algunas de las cifras. Siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, estas son algunas de las cifras que reflejan la realidad de las violencias contra las mujeres en nuestro país. Y algo importantísimo para señalar aquí es que existe un subregistro de violencias, porque muchas de las situaciones no se denuncian. Esto es porque a veces no se identifican qué situaciones representan violencia, porque muchas veces no se conocen los canales de atención, las rutas para poder generar las denuncias. Y también porque muchas veces, aunque las mujeres identifiquen que se está viviendo violencia, conozcan las rutas de atención, muchas veces viven amenazas, temen por sus vidas, también por el futuro cercano. Hay muchos factores que influyen en que una mujer se acerque a las instancias destinadas para las denuncias. Entonces, de todas estas cifras que señalaba, hay un subregistro, por lo que creemos el fenómeno es muchísimo más amplio en términos de cifras. Y por todo ello es importante que tengamos espacios como este, donde podamos identificar y podamos hablar qué son las violencias, porque esto nos va a permitir acercarnos a estas rutas, a estos canales de atención y poder apoyar también a otras mujeres de nuestros contextos cercanos que puedan estar siendo víctimas de violencias. Y sabemos también que hablar sobre esta problemática no es sencillo. Existen procesos en nuestra sociedad que dificultan la comprensión y la identificación de las violencias contra las mujeres, y por ello quiero compartirlos en este momento e invitarles también a preguntarse si en algún momento han incorporado alguna de estas estrategias, de estos mecanismos para invalidar, para negar una situación de violencias contra las mujeres y asimismo pues negar la importancia de prestar atención al tema. Entonces tenemos por una parte la invisibilización. Frente a la invisibilización vemos que hay una normalización y se resta importancia a las violencias. Se considera que es algo habitual, que siempre ha existido. Y bajo este discurso se incorpora la idea de que la violencia general es parte del ser humano. En este proceso, la magnitud de la violencia se reduce porque se cree que hay una presunta agresividad que es natural del ser humano y particularmente de los hombres. Entonces, frente a este punto de la invisibilización, señalar que las violencias no son normales, que las violencias específicamente contra las mujeres no tienen por qué ocurrir, que nada las justifica y que pues los hombres no tienen por qué cometer estas violencias. En un segundo momento identificamos otro proceso que es la legitimación o la justificación de estas violencias. Y es cuando se cree que la violencia se da por algunos factores que tienen los agresores. Entonces, por ejemplo, hay precariedad laboral, desempleo, consumo de sustancias psicoactivas, alguna patología mental. Y entonces se cree que por esos factores determinados se comete violencias contra las mujeres. Entonces, por decirlo así, muchas personas creen que un hombre agrede a otra mujer por el consumo de alcohol. Y este es uno de los mitos que también vemos frente al tema de las violencias contra las mujeres. Y es importante señalar que
Ninguno de los factores señalados justifica las violencias contra las mujeres. Quien comete estos actos de violencia es porque quiere ejercer un poder y una dominación en el lugar en el que está ejerciendo esta violencia, porque también, haciendo la contraparte a este mito, por ejemplo, muchas personas, muchos hombres consumen sustancias psicoactivas y no violentan a las mujeres. No hay relación directa entre el consumo de sustancias, entre padecer algún trastorno mental, entre la precariedad laboral y la violencia. No hay nada que lo pueda justificar. Y asimismo tenemos un tercer proceso en esta mirada frente a las violencias que dificulta que se pueda acceder a la atención necesaria, y es la naturalización de la violencia, o también llamada la tolerancia social a estas violencias. Y son todos estos discursos, creencias o mitos que desvirtúan la verdadera dimensión del problema y que minimizan la gravedad de las actitudes sexistas, pese a que estos hechos de violencia pueden provocar la muerte de las mujeres agredidas. Estos discursos operan como argumentos en la naturalización o normalización de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y se intenta dar explicaciones incluso no racionales con la realidad. Entonces, el llamado aquí en la identificación de estos procesos es que podamos revisar si en algún momento esto ha podido generar un obstáculo para que las mujeres que son víctimas de estas violencias accedan a la atención que merecen y a la cual tienen derecho, y que sepamos que frente a estos tres elementos hay una respuesta global que es: nada justifica las violencias, estas no son normales y tenemos que asumir compromisos, y tenemos también que identificar cuando se presenta para poder denunciar y tomar acciones reales. Y una vez que les he comentado sobre estos procesos y les he dado algunas cifras, voy a pasar a hablarles sobre qué es la violencia contra la mujer. Siguiente, por favor. La violencia contra las mujeres es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación que resulta en una obstrucción de la capacidad de ejercer y disfrutar los derechos y libertades que tienen las mujeres en un pie de igualdad respecto de los hombres. Estas violencias se configuran como una grave violación de los derechos humanos y por esto está estrictamente prohibida a nivel nacional e internacional y se constituye como un delito. Podría pensarse que hoy en día las mujeres cuentan con los mismos derechos que los hombres, pero esto no sucede así en la realidad. Y por ejemplo, para traer una situación, en Colombia, las mujeres ganan un 12,9% menos que los hombres por hacer la misma labor. Las mujeres tienen jornadas de trabajo del doble y el triple del tiempo porque también asumen labores de trabajo en casa, y pues viven toda esta situación de violencias en los distintos contextos de la cotidianidad. Y para hablar de violencias contra las mujeres es también tener presente la cultura, porque a partir de la cultura y de los imaginarios que tenemos presentes, se derivan estas posiciones donde se cree entonces que la violencia contra la mujer es natural, que es inevitable, que es un destino. Entonces, cuando tenemos presente la cultura y nos damos cuenta que son construcciones sociales, podemos entender también que en nuestras manos está cambiar esta realidad, que esto no es definitivo, sino que podemos transformar estas realidades para que las mujeres podamos vivir el derecho que tenemos a una vida libre de violencias. Decirles también pues que esta violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se prolonga mediante actitudes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres, y entonces se asignan roles y características a las mujeres que buscan que las mismas asumamos posiciones de inferioridad, de sumisión respecto a los hombres, y roles como cuidadoras en el ámbito familiar y laboral, donde nuestros salarios son inferiores, donde no se reconoce el trabajo que hacemos y, como señalaba, estamos expuestas a constantes situaciones de violencia y discriminación. Y en Colombia particularmente tenemos una ley que es la Ley 1257 de 2008, y es una ley que nos habla de la importancia y del deber estatal que existe frente a la sensibilización,
la prevención y la sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y esta ley nos da una definición de la violencia contra la mujer. Cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, esta definición nos muestra que la violencia contra la mujer no es únicamente la violencia física, que suele ser una creencia generalizada, sino que nos muestra que existen distintos tipos de violencias que se dan en distintos espacios, como mencionaba al inicio de esta charla, y que incluso las amenazas de cometer esos actos de violencia ya son una violencia por sí, en tanto generan un malestar y sufrimiento a la víctima. Asimismo, entonces, esta ley nos habla de 4 tipos de violencias contra las mujeres: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y o patrimonial y la violencia sexual. Entonces, voy a compartir con ustedes las definiciones de estos tipos de violencias. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, tenemos la violencia física, como aquellas agresiones que atentan contra el cuerpo de una mujer, tales como golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que puedan ocasionar daños físicos. Luego, siguiente por favor, tenemos la violencia psicológica, entendida como las acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a generar sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre la mujer, afectando su autoestima, su integridad psicológica, su autonomía y su forma de ser y estar en el mundo. Por ejemplo, el desprecio, el chantaje, el engaño, las burlas, revisar el celular de la pareja, la manipulación, los celos, los insultos o las amenazas de todo tipo son actos de violencia psicológica. Luego tenemos otro tipo de violencia, siguiente, gracias, que es la violencia económica, la cual se define como cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, al control de las finanzas y la autonomía económica de las mujeres. Por ejemplo, retener dinero, no permitir que las mujeres trabajen o tengan un ingreso económico, decidir arbitrariamente en qué se gasta el dinero de la familia, hacer que las mujeres adquieran deudas en nombre del hombre y que ella tenga que asumir esas deudas, son actos de violencia económica. Y en cuanto a la violencia patrimonial, tenemos que son aquellas acciones u omisiones que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer, incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, destrucción, pérdida y o retención de dichos bienes. Por ejemplo, cuando el hombre retiene documentos personales, instrumentos de trabajo o bienes de las mujeres, cuando destruye celulares de trabajo, revistas de catálogo, ropa, entre otros. Asimismo, otra forma de violencia patrimonial ocurre con la inasistencia alimentaria. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la violencia sexual. Siguiente, por favor. Definida como cualquier acción o conducta de contenido sexual que haga sentir incómoda a la mujer y que vaya en contra de su voluntad o se presente con ausencia de su consentimiento. Entonces, recordar y resaltar que la violencia sexual no implica únicamente violación, sino que también implica los tocamientos, la desnudez forzada o las relaciones sexuales bajo amenaza o como muestra de amor hacia esa persona que lo está exigiendo. Asimismo, tenemos también en esta categoría, en este tipo de violencia, el acoso sexual, que consiste en cualquier actitud o conducta mediante la cual se acose, se persiga, se hostigue o se asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos. Y decir que frente a estos tipos de violencias es importante señalar 2 puntos. El primero es que estas violencias ocurren a la vez, entonces generalmente quien agrede no comete solo uno de estos tipos de violencias, sino que hace uso de los 4 tipos. Entonces,
por ejemplo, un agresor o en el marco de una relación de pareja puede generar actos de violencia psicológica, de violencia económica y de violencia sexual. Entonces, no se miran de manera aislada, se presentan todas a la vez. Y también decir que estas violencias ocurren en múltiples escenarios de la cotidianidad de las mujeres. Y frente a estos ámbitos donde ocurren las violencias, hoy quise traer 3 escenarios de los múltiples que señalaba al principio. Siguiente, por favor. Entonces, quiero concentrarme en 3 ámbitos. El primero, el ámbito familiar y de las relaciones de pareja. El segundo, el espacio laboral. Y el tercero, la vía pública. Escenarios que sé que atañen a todos los que están presentes el día de hoy en esta conversación. Y entonces voy a arrancar por hablar de la violencia intrafamiliar y en el marco de las relaciones de pareja. Entonces, decir que la violencia intrafamiliar y la violencia en el marco de las relaciones de pareja es una de las violencias contra las mujeres más común. Esta se define como esos actos de violencia y de abuso que se ejercen al interior del núcleo familiar y de las relaciones de pareja y que incluyen los tipos de violencia previamente mencionados, donde se causa daño y sufrimiento físico, sexual y psicológico. Esto quiere decir que la violencia intrafamiliar involucra desde los castigos, los gritos, insultos, golpes, malos tratos hasta la violación. Y es importante señalar que a pesar de su extensión y de la gravedad, aún no se le ha dado la importancia que merece, en gran parte porque hasta hace muy poco el espacio de lo familiar había sido reconocido como un espacio que pertenece a lo privado, algo así como que los trapitos sucios se lavan en casa, y por ello poder estar hoy y últimamente en estos tiempos con toda la legislación y con todo el movimiento que se ha hecho de posicionar la violencia intrafamiliar en el marco de la pareja como algo que concierne también en lo público, permite entonces que se trate como una vulneración a los derechos humanos, que no se trate como algo mínimo o normal, y nos permite entonces hacer frente a la situación brindando la atención en salud que las víctimas tienen como derecho, que se den las sanciones a los responsables de estos hechos. Mencionaba anteriormente, en Colombia esto constituye un delito y también se apunta a que se asuma desde lo estatal un compromiso para esa erradicación y la prevención de las violencias, garantizando ese derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencias. Ahora, la siguiente, por favor. Respecto a las violencias que se dan en el ámbito laboral, tenemos que el desequilibrio de las relaciones de poder que hay en la sociedad, sumado a condiciones precarias de empleo para muchas mujeres, hace que haya escenarios de mayor vulnerabilidad para las mujeres, donde se da principalmente el acoso sexual y también abusos y violaciones de otro tipo. La Organización Internacional del Trabajo, asimismo, define el acoso sexual como aquellos actos, insinuaciones, contactos físicos forzados, invitaciones inconvenientes que presenten las siguientes características. Representan condiciones para mantener el empleo, hay una influencia para obtener una promoción y genera impactos en la carrera profesional. Asimismo, debe tenerse presente que estos abordajes no son deseados, que tienen una intención sexual y que se da también a través de esa insistencia inoportuna de alguien que en una posición privilegiada usa esta ventaja para obtener favores sexuales de personas subordinadas. Y aquí quiero resaltar que esa posición de privilegio, de superioridad, no solamente se da en un cargo más arriba en la jerarquía organizacional, sino que debemos recordar que en este escenario de desigualdad de poder, por el hecho de ser hombre, se goza entonces de una posición de privilegio, siendo así que entre situaciones de compañeros que están en un cargo igual o similar, pues también hay situaciones de acoso sexual y laboral. Y finalmente, frente al tercer escenario, siguiente por favor, que es el de la vía pública y que en este caso quisimos traerlo porque sabemos que es un escenario que confluye con el espacio laboral de quienes están hoy escuchándome y es trabajadores del sector de la construcción, sabemos que habitan la ciudad a lo largo y ancho. Entonces nos parece importante también hablar de esas violencias que se presentan allí, en lo público, en la vía,
Y entonces traemos el acoso sexual callejero como una forma de violencia que se da de manera extendida y que ha sido ampliamente normalizada, que hemos minimizado y que ha sido mal llamado como echar un simple piropo. Y probablemente se estarán preguntando quienes me escuchan, bueno, ¿qué tiene de malo echar un piropo? Porque sé que esa pregunta surge al hablar de estos temas. Y la clave está en reconocer que este es un acto en el que no hay consentimiento, en el que se da un abordaje no deseado y que este acto genera un malestar y sufrimiento para las mujeres, lo cual, si recordamos la definición de violencias que está en la ley, pues nos dice que esto constituye un acto de violencia. Entonces, ese acto que vemos como algo sencillo, como algo mínimo, de echar un piropo o un halago, en realidad es una forma de violencia cotidiana y que va más allá de esas palabras o frases que nuevamente se cree que son halagos, pero que no lo son, y aborda también otras maneras. Entonces, los roces o contactos corporales, los gestos, insinuaciones, insultos o palabras de contenido sexual más explícito, las persecuciones, actos como las masturbaciones o exhibición de genitales, son todos ellos actos de violencias que tienen efectos específicos negativos sobre el modo que las mujeres habitamos la calle. Entonces, estos actos atentan contra nuestra seguridad, contra la integridad física y sexual y el derecho de las mujeres a caminar sin temor por la calle a cualquier hora del día. Y como lo ha señalado la geógrafa Leslie Kern, las experiencias cotidianas de las distintas formas de acoso sexual callejero que constantemente sexualizan, objetifican e incomodan a las mujeres en los espacios públicos contribuyen a reforzar el miedo que las mujeres sienten al habitar la ciudad, siendo entonces el acoso un mecanismo para vetar a las mujeres de la vida pública y restringir su lugar a la esfera de lo privado. Por lo cual llamo la atención sobre este tipo de actos para que nos preguntemos también si en algún momento lo hemos vivido y lo hemos normalizado diciendo, bueno, era un piropo y pues no pasa nada, aunque me haya sentido incómoda. O como hombre, también hacerse la pregunta, realizo este tipo de actos con frecuencia cuando habito la calle y digo cosas que las mujeres no me están pidiendo. Entonces, esta pregunta para que nuevamente nos pensemos en generar transformaciones y compromisos frente a la erradicación de las violencias. Y con todo esto que de alguna manera es un resumen de todo lo que implica esta problemática, los invito ahora a que nos preguntemos entonces, ¿qué genera esto en en las vidas de las mujeres? Si yo cometo alguno de estos actos, ¿qué implica para las mujeres? Entonces, decir la siguiente, por favor, que las violencias contra las mujeres generan impactos gravosos para la vida y que estos impactos se pueden ver en las dimensiones de la salud física, la salud mental y emocional, en la esfera social y relacional, en la salud sexual y reproductiva, incluye consecuencias fatales como el suicidio. Esto para reconocer también que estos actos que se han visto como algo normal, como algo mínimo o justificable, tienen consecuencias graves para las mujeres. Nuevamente recordar, somos más del 50% de la población en nuestro país y en todos los espacios que habitamos vivimos hechos de violencias y de discriminación. Entonces, saber que las violencias entonces generan múltiples impactos, voy a mencionar algunos de ellos. Entonces, dentro de la salud mental y emocional nos encontramos, por ejemplo, que las mujeres que son víctimas de estos hechos viven sentimientos de tristeza, malestar emocional, su autoestima se ve afectada, hay crisis de ansiedad, culpabilización, vergüenza y temor por los hechos vividos. Hay miedo, hay estrés, se dan alteraciones del ciclo del sueño, de la conducta alimentaria, ideaciones e intentos de suicidio, sentimientos de desconfianza hacia los hombres, abuso de alcohol, drogas y psicofármacos. En la salud física nos encontramos que hay lesiones diversas como contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras que pueden producir discapacidad, hay deterioro funcional, síntomas físicos inespecíficos como dolores de cabeza, afectaciones a la salud digestiva y en general una peor salud.
En la vida sexual y reproductiva nos encontramos impactos como la pérdida del deseo sexual, trastornos menstruales, ETS, incluido el VIH y SIDA, sangrados, dolores pélvicos, embarazos no deseados, infecciones urinarias. Y en cuanto a los impactos en la dimensión social y relacional, identificamos que hay aislamiento social, pérdida de empleo, absentismo laboral, descenso del rendimiento y la competencia laboral, una disminución de los días de vida saludable, alteraciones al proyecto de vida, falta de participación, riesgo de pobreza y exclusión, deserción escolar, dificultades de conducta y aprendizaje. Y para cerrar este punto, señalar que estas violencias, cuando se dan en el marco de las relaciones de pareja, en el ámbito familiar, no solamente impactan a las mujeres, sino que estos impactos también los viven los hijos e hijas de estas mujeres. Entonces, esto para que podamos tener presente la magnitud y todo lo que genera las consecuencias de estos hechos de violencias. No hay hechos de violencia mínimos. Cualquiera de estos actos tiene una consecuencia y tiene un impacto para que podamos tenerlo presente y nos preguntemos nuevamente qué es lo que estamos generando en las mujeres que hacen parte de nuestros entornos cercanos. Siguiente, por favor. ¿Y qué hacer frente a estas violencias? Es otra de las preguntas que surge. ¿Qué canales de atención existen para buscar apoyo en el caso de estar siendo víctima de violencias o de conocer un caso de violencias contra una mujer que conocemos? Y aquí señalar un punto, y es que otra de las obligaciones que tenemos como integrantes de la sociedad y que está consignada en el artículo 15 de la Ley 1257 de 2008 es que cuando conozcamos de violencias contra las mujeres es un deber denunciarlas. No podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos callados ante el conocimiento de situaciones de violencias contra las mujeres. Y por ello existen diferentes canales e instituciones que están dispuestos para garantizar la atención en salud, la protección, la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas. Así, cuando lo que se busca es denunciar hechos de violencias contra las mujeres y solicitar protección porque la vida está en riesgo, se puede acudir a las estaciones de policía, fiscalías, comisarías de familia y casas de justicia, que es un modelo que agrupa las entidades del orden nacional y local que prestan servicios de justicia en determinados municipios. Adicionalmente, cuando se busca recibir atención en salud mental y en salud física, se puede acudir al hospital o centro médico más cercano y desde allí se puede recibir la atención integral en salud para iniciar la ruta en denuncia. Señalar también que las autoridades que reciben estas denuncias y que de hecho también dentro de los hospitales y centros médicos tienen la obligación de garantizar los derechos que las mujeres como víctimas tienen. La ley 1257 nos habla también de un listado de derechos. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de que las mujeres que son víctimas de violencias tienen derecho a recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Tienen también derecho a recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnico-legal con carácter gratuito, inmediato y especializado. También es un derecho a recibir información clara, completa y veraz y oportuna en relación con los derechos, dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos, recibir información clara, completa y veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva, ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia respecto de sus datos personales. Siguiente, por favor. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ellas y sus hijos e hijas, acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas. También el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, la estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la ley, y finalmente decidir voluntariamente si se puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.
Finalmente, siguiente por favor. Comparto con ustedes algunas líneas telefónicas que están dispuestas a nivel nacional para activar estas rutas de atención. Entonces tenemos la línea nacional 155, que es una línea que está dispuesta para que las mujeres y quienes tengan conocimiento de hechos de violencias puedan hacer estas denuncias y recibir también orientación. Se encuentra también la línea de la Fiscalía General de la Nación 122 para presentar denuncias de violencia intrafamiliar, violencias contra las mujeres y violencia sexual. La línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando tengamos conocimiento de hechos de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Línea de protección a niños, niñas y adolescentes 141 y finalmente la línea de la Policía Nacional 123. Entonces, recordar que estas líneas están allí dispuestas para poder poner en conocimiento las violencias que están viviendo mujeres de entornos cercanos o que como mujer podemos estar viviendo, que allí nos deben garantizar nuestros derechos, que uno de ellos es la información completa y veraz, es decir, que nos informen como mujeres a qué servicios podemos acceder por el hecho de ser víctimas de violencias, que asimismo nos expliquen en todo lo que tiene que ver con justicia cuáles son las rutas, los pasos a seguir y que ante cualquier duda tengamos un acompañamiento. Igualmente, decir que en salud tenemos ese derecho integral como mujeres víctimas de violencias a ser escuchadas, a que nos deriven, también nos remitan a los servicios que tengamos que, a los que tengamos que asistir y nuevamente, si como hombres conocemos de hechos de mujeres víctimas de violencias, también podemos hacer estas denuncias como terceros. No se tiene que ser víctima directa para hacer la denuncia penal de hechos que sabemos que constituyen un delito y una vulneración a los derechos humanos de las mujeres. Y finalmente señalar, bueno, que todos y todas tenemos obligaciones para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres y esto también incluye a empleadores y a empleadoras. Así, adicional a los deberes de actuación por parte del Estado en los casos de violencias contra las mujeres, las empresas tienen responsabilidades muy importantes, siendo la primera de ellas la creación y la incorporación de un protocolo de atención a casos de violencias sexuales en el contexto laboral. Así, las empresas deben entonces aislar la violencia contra las mujeres, es decir, tomar medidas que prevengan que estos hechos sigan ocurriendo. También se debe evitar que cualquier conducta desincentive la denuncia, por ejemplo, decir que si denuncia o se habla sobre violencias, entonces va a haber un despido o que no se haga nada cuando la mujer denuncia estos hechos en el contexto laboral. Y también reconocer que hay una obligación de integrar medidas de atención psicosocial, porque como lo acabamos de ver, las violencias contra las mujeres tienen un impacto profundo en sus vidas que necesita ser atendido. Entonces, señalar también que desde CISBA Mujer disponemos de unas líneas de atención. Siguiente, por favor. En donde brindamos un servicio de asesoría psicojurídica a mujeres víctimas de violencias. Entonces tenemos dos líneas telefónicas que están allí dispuestas, 315-894-2140 y 314-770-9729. Asimismo, disponemos de un correo electrónico asistente no violencias @cismamujer.org, líneas que están dispuestas para poder agendar a mujeres que sean víctimas de violencias y brindar una orientación psicojurídica, donde una abogada y una psicóloga van a brindar el servicio de escucha y pueden comprometerse con determinadas acciones que velan para que las mujeres puedan acceder a la justicia, perdón, y también a la salud integral. Finalmente, la siguiente, por favor. Comparto acá nuestras redes sociales por si queda alguna duda de lo que hacemos desde nuestra organización para poder también tener acceso a contenido tales como boletines donde está también plasmadas algunas de las cifras que les compartía hoy y también se puedan enterar pues de el múltiple trabajo que hacemos. Agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy escuchándome en este espacio
y nuevamente invitarles a que tengan presente el deber que existe de asumir un compromiso frente a las violencias. No podemos ser indiferentes, no podemos seguir normalizando y ya sea que como hombre no haya cometido violencias, pero que conozco de otros hechos de violencias, entonces poder tener este compromiso de denunciar, de apoyar, de brindar escucha. Y que si reconozco en algún momento haber cometido alguna de las violencias que se mencionaron el día de hoy, buscar también los mecanismos para cesar este tipo de actos contra las mujeres. Y como mujeres, quienes estuvieron escuchándome el día de hoy, si reconocen también que han sido víctimas de alguno de estos hechos de violencia, entonces saber que existen estos canales de atención donde se brinda la orientación, se brinda el apoyo y se busca pues que se garanticen los derechos que se tienen como víctima. Entonces, nuevamente agradecerle a toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien y por favor no olviden este compromiso tan importante de seguir construyendo un país libre de violencias contra las mujeres.